Hola, ¿qué tal amigos? Es un gusto estar con ustedes nuevamente desde Entorno Veracruz, desde aquí de La Toga, en Zamora 65, Hotel San José Plaza. Pues con el gusto de estar con un gran amigo, una persona que respetamos, tanto Carlos Villalobos, productor y director de nuestra plataforma, como su servidor Martín Quitano Martínez. Jacobo, un gusto nuevamente tenerte. Jacobo Domínguez Budini, ya lo hemos tenido, ya lo tuvimos en una primera charla, y ahora nuevamente es un invitado de lujo para nosotros, porque en lo personal, y soy también portavoz de Carlos Villalobos, lo respetamos y reconocemos mucho tus niveles académicos, tu calidad humana, mi querido Jacobo. Un gusto tenerte aquí en Entorno Veracruz. Obviamente en esta fecha donde más tarde, hoy por la tarde, recibe un reconocimiento honoris causa de su escuela. Es el primero que como hijo de la Universidad de Jalapa recibe esta categoría. Te felicitamos mucho. No, es un gran privilegio para mí estar aquí con ustedes, empezar este festejo con ustedes en la reflexión política. Siempre soy un asiduo visitante de este espacio y lo hago con un gran cariño además. Muchas gracias. Como pues entrándole a la cuestión ya de nuestra plática, uno de los puntos centrales es revisar esta situación de la ley Nale. ¿Qué significa la ley Nale para ti? ¿Qué referencias te da en términos jurídicos, en términos políticos? Bueno, en primer lugar, Martín, es importante decir que estamos viviendo un proceso de sumisión del derecho al poder. La sumisión del derecho al poder en sí misma es problemática. Esta parte donde se decide desde el poder lo que es correcto, lo que es la verdad. Michel Foucault nos diría que desde el poder se diseña, digamos, la construcción discursiva de la verdad, pero algunos autores del siglo pasado, como Carl Schmitt, nos dirían que el derecho es simplemente la expresión del poder. Entonces, ¿quién decide al final lo que tiene que hacerse? Bueno, pues el soberano. Y entonces el soberano se expresa a partir de la idea de derecho. Esto es una situación sumamente lamentable, porque nos está retrotrayendo a un decisionismo, y el decisionismo da lugar a situaciones caóticas. Y yo sí empiezo a ver ciertos visos de sumisión del derecho al poder. Es decir, las decisiones políticas están por encima de las decisiones jurídicas, de los criterios jurídicos. Entonces, en un primer espacio, esta sería una especie de primer acercamiento, de approach a esa sumisión del derecho al poder. Esa sumisión que obviamente significa detrás, al final del todo, intereses determinados. Desde luego, pero significa también que no haya un alto, que no haya un límite. Bobbio le llamaría que no haya un perímetro, ¿sí?, que el poder no puede rebasar, ¿no? Y entonces nos encontramos con un derecho flexible, un derecho dúctil, ¿no?, que se va acomodando a eso. En el caso específico de la reforma constitucional en materia de veracruzanidad, que es el tema que estamos tocando, debemos empezar diciendo que es una reforma anodina. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque no se necesitaba. La persona que eventualmente deseaba participar o a la que le atribuyen la paternidad de esta reforma, o que va dirigido hacia ella, una secretaria de Estado, cumple el requisito de vecindad. Y al tener el requisito de vecindad no necesita ser veracruzana para poder participar en la contienda. ¿Es una demostración de fuerza en todo caso? Lo que es una reforma simbólica. Lo que se quiere es que en campaña no se le diga que no es veracruzana. Se manda un mensaje político. Sí, y entonces hace una extrapolación lógica, ¿no? Entonces, ¿quiénes son veracruzanos? Y escogen la peor manera para resolverlo, ¿sí? Con una construcción lógica, pues que simplemente carece de todo contenido y de toda normalidad. Van a ser veracruzanos los padres de veracruzanos. Eso es el equivalente a decir, van a ser veracruzanos los que tengan vacas, los que tengan tierras, o sea, cualquier cosa, porque la paternidad es lo que te da la pertenencia por una cosa que se llama ius sanguinis. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que bueno, tú eres mexicano y pues le transmites a través de la sangre, ¿sí?, esa mexicanidad, esa nacionalidad a tus hijos. Pero no hay una transfusión de sangre de los hijos a los padres, es algo ilógico. Entonces, en el ánimo de someter el derecho al poder,
¿sí? Están dando estas soluciones ilógicas. Oye, Jacobo, en este escenario, más que nada, en todo caso, es un mensaje político, de control, de yo lo puedo hacer, lo puedo lograr, puedo modificar la Constitución. Y cuando digo esto, es que el procedimiento, porque es una de las cuestiones que se están discutiendo, yo no sé cuánto tiempo se seguirán discutiendo, si el procedimiento se ajustó a las formas, a los procedimientos como tales, legales, formales. Fíjate, ¿cómo se combaten este tipo de excesos? Comúnmente a través de mecanismos que la propia Constitución prevé, como las acciones de inconstitucionalidad. Sin embargo, en este caso no es inconstitucional. Es decir, es completamente constitucional lo que los legisladores hicieron, es completamente legal, porque en la última etapa de la legislatura anterior a la pasada, se hizo una reforma para evitar que se tuviese que ir a 2 periodos. Entonces, es completamente legal, es completamente constitucional, ¿sí? No hay manera de impugnarla, pero es absurda. Sí, ¿Sí? Entonces, al final es innecesaria. Innecesaria, ¿sí? Entonces, ¿se cumplieron los requisitos formales para su expedición? Sí. ¿Es una reforma que tiene algún tipo de inconstitucionalidad? No. ¿Sí? Pero es una reforma anodina y es una reforma que simplemente es simbólica de un ejercicio de poder. Un ejercicio de poder que obviamente nos está pintando ya un escenario de cómo podrían estar haciéndose los comportamientos de cara a los procesos electorales. Sí, correcto. Y la parte aquí interesante es que están rompiendo el perímetro, Martín, en un momento dado. O sea, si algo estorba, se cambia y ya. Esto ya sucedía en la época de las mayorías hegemónicas aplastantes. Sí, también veíamos eso, ¿no? Entonces se está perdiendo, digamos, el derecho de principios y estamos entrando al derecho de medios. ¿Sí? Oye, en este escenario, en el caso de Veracruz, en esta ley en lo particular, o en esta modificación constitucional en lo particular, miramos cómo se tiene la capacidad política para hacerlo del legislativo, porque hay mayoría. Pero también tenemos la discusión, por ejemplo, de la Guardia Nacional, donde se va a utilizar otro instrumento porque no se alcanza a tener la fortaleza en el legislativo. Sí, pero ahí hay el caso es distinto porque ahí hay algunos elementos de naturaleza constitucional. Por ejemplo, en la discusión del 19 siempre el propio texto de la Constitución prevé que el jefe de la Guardia Nacional tiene que ser un civil. ¿Sí? Entonces sí se puede alegar en un momento dado del instrumento que se saque. Si es un instrumento de naturaleza normativa, que no será una reforma constitucional porque no les alcanzan los votos, sí se irá a la Suprema Corte en una acción de inconstitucionalidad. En este no, porque en este no hay una violación a la Constitución Federal. Es decir, es una cosa absurda, pero no es inconstitucional, ¿me explico? O sea, sí, aquí está la cobertura legal. Sí. En la otra, que también tiene una tendencia política, de capacidad de decidirlo, de la fuerza del jefe del Estado mexicano, tendrá obviamente todas las posibilidades de ser rechazada por anticonstitucional. Sí, claro, podrá ser llevada a la Corte y entonces ellos tendrán que probar que no rebasa los alcances del artículo 19, lo cual, en mi opinión, sí lo rebasa. Y entonces tendrá que pronunciarse la Suprema Corte al respecto. Ahora, se habla de que este proceso, perdón que insista en esta parte, pero por la diferencia que ya has marcado entre esta ley o esta modificación constitucional en Veracruz contra lo que se está planteando ya como una derrota política en el legislativo de la iniciativa de incorporar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Esta parte de llevarnos a un juego tan complejo en términos de discusión política, como diría el filósofo de Ciudad Juárez, pero ¿qué necesidad? Bueno, lo que pasa es que las leyes, Martín, en mi opinión, se han vuelto el nuevo campo de batalla de las posiciones ideológicas. Es decir, han perdido, si es que en algún momento lo tenían, su elemento de neutralidad, pero se ha perdido también su proceso ha perdido su capacidad de consenso el Estado mexicano. Es decir, el Estado mexicano ya no va a negociar nada, ¿sí? Va a tratar de imponer un criterio, ¿sí? Y eso es peligroso. Pues esa es, digamos, la antítesis de la democracia. Es decir, en la democracia la pluralidad permitiría que se ceda en algunos temas. Aquí no se quiere ceder en nada. Y entonces la Constitución se vuelve el campo de batalla y las reformas constitucionales tienen una carga ideológica muy fuerte. Esta visión que obviamente la podemos ya estar mirando con unos tufos,
unas ideas, unas condiciones malolientes de autoritarismo en todo caso. Sí, hay condiciones, empieza a haber, el decisionismo como filosofía política es como la segunda etapa, el populismo es la primera etapa y después nos va a llevar al decisionismo. Si nosotros recordamos los acontecimientos de los regímenes decisionistas del siglo pasado, pensemos por ejemplo en dos, pensemos uno en Alemania y pensemos otro en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, específicamente el periodo de Stalin. Lo que vamos a ver primero es un populismo, es decir, primero vamos a ver cómo se construye una idea de que alguien enmarca la voluntad del pueblo, ¿sí? y que esta voluntad del pueblo se interpreta, ¿sí? Y entonces el líder decide lo que la gente quiere, y en la primera etapa. Eso es el populismo. Ahí podemos ver, por ejemplo, actitudes como las del presidente Trump, ¿no? Cuando él dice que él sabe lo que los norteamericanos quieren, ¿no? Así el presidente Chávez también. Entonces, es como una primera etapa. En la segunda etapa eso se consolida. Y para consolidarse tiene que construirse estructuras institucionales. Y ahí entra el derecho. Y entonces empieza a eliminarse lo que estorba, ¿sí? Y aquí podemos decirle INE, podemos decirle como tú quieras, sí. Bueno, es el tema que tú conoces más que yo, el comportamiento político, pues se van cambiando las estructuras y se va transformando el Estado. ¿Okay? Entonces me parece a mí que el debate es un debate ideológico y es un debate de la mayor importancia. Muy bien, pues vamos a quedarnos en este momento con esta idea para regresar en un momento porque tenemos que hacer inexorablemente un primer corte. Adelante. Volvemos. Gracias. Muy bien amigos, ya estamos de vuelta aquí desde La Toga, donde por cierto continúa la promoción, ahora ya no son tardes pasteleras, ya todo el día se podrá degustar de cuánto pastel quieran comer y cuánto café quieran tomar y puedan por 99 pesos. Además están muy buenos. Muy buenos. Hay que decirlo también. Hay que reconocer la calidad de esta empresa netamente coatepecana. Oye, Jacobo, en este continuar con el plantear el asunto de lo que se ha denominado coloquialmente como la ley Nale, y más allá de la discusión política que esto ha establecido en ese discurso que muchos tienen y que han hecho cobijo de él, el decir, pero pues, ¿por qué no tenemos gente veracruzana que pueda desarrollar estas funciones de candidatura de entrada o el ejercicio de gobierno? Hay también otras voces que están diciendo que hay elementos jurídicos para confrontar lo que acaba de hacer el legislativo veracruzano. Tú hace un momento decías, ¿no?, que hay fortaleza jurídica para decir que se hizo y se hizo correctamente. Estás viendo un camino donde las iniciativas jurídicas de estas voces, que parece ser que sí van a interponer recursos, no tengan buen fin. Bueno, mi opinión técnica, sí, desde mi expertise, es que la ley es constitucional, la ley se hizo legalmente, ¿no? Lo que yo cuestiono son sus contenidos, pero eso es algo que rebasa, digamos, a la óptica del juzgador federal, en este caso la Suprema Corte, a través de la acción de inconstitucionalidad que tendría que pronunciarse. He escuchado algunos argumentos, podemos traerlos a la mesa para analizarlos. El primero de ellos es que no se cumplieron los 2 periodos que tienen que dar todas las reformas constitucionales. En la última etapa del gobierno del gobernador Yunes Linares,
se aprueba una reforma constitucional para suprimir esos 2 periodos consecutivos. Lo que sucede es que el Poder Legislativo no la incorpora, a pesar de que se encontraba publicada en la Gaceta, ¿sí? No la incorpora al compendio de legislación veracruzana. Y no lo hizo porque tenían una diferencia ideológica y entonces decidieron no hacerlo. ¿Sí? Como una manera, digamos, de que no se conociera, pero está publicada en la Gaceta en agosto del 2018 y es una ley que al estar publicada en la Gaceta es vigente. Por otro lado, se escuchó un argumento que además de que tiene una profunda pobreza de quien lo esgrime, está relacionada con que las legislaciones locales no pueden ampliar derechos. Claro que los pueden ampliar, para eso son. Claro. ¿Sí? Todas las legislaciones locales pueden ampliar derechos, lo que no pueden es suprimir derechos que se encuentren en la Constitución, ¿me explico? Y en este caso no se está suprimiendo ningún derecho que se encuentre en la Constitución Federal. Entonces es una reforma feíta, ¿sí? Que no nos gusta, pero es una reforma que no es inconstitucional, ¿no? Entonces, yo creo que si se consiguen las firmas necesarias y se lleva a través de una acción de inconstitucionalidad federal, no se encontrarán elementos para que esta ley caiga. Por otro lado, si se intenta una acción de inconstitucionalidad local, será improcedente porque no se pueden interponer acciones locales contra la propia reforma constitucional local. Oye, entonces esta situación estaría desarrollándose más bien en términos de una discusión política, aunque se busquen asideros jurídicos. Sí, esta es una discusión política, esta es una discusión sobre la legitimidad que tiene que una mayoría en el Poder Legislativo saque una varita mágica, ¿sí? Y convierta a alguien en veracruzano. Sí, esa es la discusión real de eso, ¿no? Hay que decirlo con toda claridad, tanto la secretaria de Energía, a la que le atribuyen esta ley, como el alcalde de Jalapa, perfectamente pueden participar sin necesidad de esa reforma porque cumplen el requisito de vecindad que está previsto en la Constitución Federal. Esa reforma no era necesaria. Ahora, también se habla del secretario de Seguridad Pública, que parece el falso romano, pero le faltaría al parecer que él está calculando de aquí a un año en que entremos en el proceso. Claro, para cumplir el requisito de vecindad. Y entrarían muchos otros más, algunos que se hayan mudado en el 2018 y todo esto, ¿no? El punto es que es una reforma que lo que intenta es eliminar el debate sobre si es o no veracruzano, y pues es una reforma que no tiene, digamos, una intención jurídica, sino una intención política. Ahora, en este ejercicio de pensar que cómo se están procediendo desde los espacios de poder, ¿cómo estás mirando la iniciativa también de reforma electoral federal? Bueno, esa es una iniciativa que tiene un problema muy grave, en mi opinión, que es una iniciativa que te dice lo que no quiere, ¿sí? Pero no te dice lo que quiere. Ajá. Es decir, ¿cuál es el producto final de esa reforma? No lo sabemos. Dicen que van a eliminar el INE, ¿y qué van a hacer? Es decir, ¿cuál es la institución que sustituiría a la institución que conocemos? Que es una de las cosas que se ha criticado mucho a este ejercicio político, administrativo y de gobierno. Se quitan, se rompen códigos institucionales, instituciones mismas, pero no se llega a otra cosa nueva. Es inexorablemente la pérdida de un andamiaje institucional que lo estamos mirando y que no sabemos bien a dónde nos va a llevar, o sí sabemos a dónde nos va a llevar. El primer punto, no solo en lo electoral, sino en otro. El primer punto es que el desmantelamiento institucional tiene que producirnos una nueva institución, y eso es lo que no conocemos. En el caso, por ejemplo, de la Guardia Nacional, que me parece es la única iniciativa que ha tenido un contenido sólido, puede gustarnos o no, pero nos dijeron una guardia con estas características. Y que fue votada por unanimidad. Y fue discutida, fue debatida, se le cambiaron algunos elementos para quitarle el factor militarización, pero sabíamos de lo que estábamos hablando, ¿no? En el caso de las instituciones electorales, nadie nos ha dicho cuál es el proyecto que está atrás, es decir, que quitemos al Instituto Nacional Electoral. ¿Qué van a poner? ¿Con qué características? O sea, ¿quién va a organizar las elecciones? ¿Sí? Eso no se ha dicho, y entonces simplemente estamos como cuestionando sobre lo que no es y no sobre lo que es. Estas iniciativas o estas propuestas o estas formas de ejercer los gobiernos, no solamente a nivel federal, sino también en estados y en municipios, ¿implica que se está actuando con víscera?
con una víscera política, un código de vendetta respecto a lo que no me gustaba, me afectó, porque se habla mucho de eso, de que el presidente de la República actúa mucho señalando, calificando sobre la base de su historia personal. Lo que pasa es que lo que yo veo es un presidente de la República que tiene una idea muy clara de lo que no le gusta, de lo que le estorba para ejercer el poder. Y eso no es una actitud, digamos, visceral, no, eso es de alguien que conoce el sistema, ¿sí? Y entonces va acomodando las piezas de una manera conveniente. O sea, ¿no lo atraviesa la emoción a esto? ¿Tú crees que no? Lo atraviesa más bien una visión política de construir algo distinto. Yo creo que el presidente tiene una visión política muy clara, ¿sí? Y va armando sus piezas del Lego. Ajá, y le llevó 20 años tener eso. Cuando tú revisas, por ejemplo, lo que él plantea en relación del proyecto de nación, ¿sí? Él tiene una ruta preestablecida. Y el primer elemento es que su programa no se agota con su presidencia. Es un programa de una continuidad. Por lo tanto, él no está pensando solamente en el régimen de Andrés Manuel López Obrador. Él está pensando en instaurar un proyecto transeccional. ¿Cuáles son los asideros que tú le ves en términos de instituciones, de esta ruptura institucional de los viejos esquemas y el nacimiento de las nuevas? Porque tu preocupación hace un momento era precisamente que no sabemos qué es lo que se propone. Porque no nos lo ha mostrado. Pero la claridad que planteas de que tiene el presidente López Obrador respecto de su proyecto de nación transeccional implicaría tener claro qué es lo que se piensa. A lo mejor lo tiene él, pero no lo ha mostrado. O sea, el punto al que yo quiero llegar es que nosotros no pensemos que y lo digo con toda claridad a la oposición, por ejemplo, a mí me gusta hacerle esta reflexión cuando me invitan, ¿sí? No pensemos que el presidente tiene torpeza política. Que no sabe a dónde quiere ir. Que no sabe a dónde quiere ir, que de repente se le ocurren las cosas. No, el presidente tiene un proyecto muy construido, ¿sí? Que va mostrando paulatinamente, porque el presidente es un artífice de una gran reforma institucional que implica deconstruir un modelo. Ahora, sí, y eso se ve claramente. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que la discusión no puede ser seria si no nos dice a dónde va. Sí, pero tiene 4 años. Mi querido Jacobo tiene 4 años ya en el gobierno, le quedan 2. Nos dice que quiere modificar al INE, pero no, como lo plantea, no sabemos a dónde va. No nos dice. ¿Por qué no nos dice? Porque él quiere ahorrarse la discusión. Pero hay tiempo para hacer todo esto. O sea, él quiere ahorrarse la discusión. Él no quiere entrar a que se opine sobre lo que él trae en la mesa para sustituir a la institución. Si no lo hubiera hecho, como se hizo con la Guardia. Con la Guardia nos lo mostraron. Es esto. ¿Sí? Es la militarización de la policía. Y entonces hubo voces que se opusieron y hubo reformas, etc. Hoy por hoy, en la reforma electoral, en mi opinión, mi querido Martín, él no nos ha dicho, él lo tiene bajo la manga, ¿sí? Lo que sustituiría a la institución. Lo único que nos está diciendo es que quiere cambiar al INE. Por eso Goldenberg, de una manera muy clara, le dice, la mejor reforma es dejar las cosas como están. Por supuesto. Sí. Dice, esto es producto de un desarrollo histórico. Entonces, ¿qué es lo que seguiría después de esto? Ahora, esta serie de decisiones desde la visión presidencial, entendiendo lo que nos estás comentando, que no es casual, no es de víscera, tiene una línea de conducción que define al presidente. ¿A un presidente demócrata? Es pregunta, a un presidente que tiende a establecer la concentración del poder y ¿podemos avisorar un cambio de régimen no democrático ya? Mira, cuando llega el gabinete del presidente Porfirio Díaz, empieza a cuestionar los procesos de construcción institucional del juarismo. Y entonces los científicos, ¿sí?, le dicen a los juaristas, es que ustedes eran místicos. ¿Sí? Y esa es la principal crítica que tiene todo el proceso de reforma, el misticismo que encerraba. La Cuarta Transformación tiene una invocación mística. ¿Sí? Entonces, atrás de eso hay la idea de que hay que cambiar sobre bases no científicas, ¿sí? Y en ese esquema, en ese modelo, Martín, el fin justifica los medios. Todo se vale. Claro, en ese bien mayor que ellos están buscando, que dicen que están buscando, sí, se puede prescindir del derecho, se puede prescindir de la ciencia, se puede prescindir de muchas cosas, ¿no? Entonces, voy a hacer una generalización apresurada, tal vez, espero que no se vea así, se puede prescindir de la democracia.
o por lo menos se puede prescindir de la democracia en el modelo que nosotros la concebimos, ¿sí? Porque hay algunos, ¿sí?, que enmarcan la voz del pueblo y que saben qué es lo que el pueblo quiere. Encarnan la nación. Que encarnan la nación, etcétera. Y damas y caballeros, eso para mi gusto es el decisionismo. ¿Sí? Ese es el decisionismo enmarcado en una palabra que decía hace rato, el populismo, ¿no? Claro. Esa capacidad suprainstitucional. Y esto conecta con ese planteamiento metafísico. Ahora, ahí hay el libro de cómo mueren las democracias, te plantea precisamente una ruta inexorable en este sentido. Claro. Tú la miras en eso. Veo algunos rasgos de eso. Veo algunos rasgos porque como todo no son fórmulas, no son formatos, sino veo algunos rasgos que se avisoran y esos rasgos se tienen que curar. ¿Y con qué se curan? Pues con deliberación, con debate, con todos aquellos elementos, ¿sí?, que hacen que lo que dice Bobbio, que diluyen el imperio arcana. A Bobbio le preocupaba mucho la concentración de poder y la secrecía. Y entonces él decía, en la medida que nosotros pongamos luz en ciertas cosas, se diluye esa concentración. Entonces yo creo que esa es una medicina que hay que empezarnos a tomar lo más rápido que se pueda. Pero en este sentido esta medicina implica mucha voluntad política, mucha disposición de los actores. Tú la estás mirando desde la lógica de esta condición, no sé cómo llamaste la palabra, no sé si es mesiánica o de esta medio religiosa. Metafísica. Ese es el término que usé. ¿Cómo es que podríamos estar pensando que podría abrirse un gran diálogo, una posibilidad de resguardar los espacios democráticos? Lo que pasa es que eso solamente se puede combatir con poder, Martín. Es decir, solamente cuando la oposición tenga escaños, cuando dialogar sea una necesidad, ¿sí? De otra manera, no se va a hacer. Entonces la oposición tiene que asumirse como un opositor, ¿sí?, conquistar espacios, ¿sí?, tiene que cambiar su lenguaje de víctima, ¿sí?, y volverse una instancia que sea esperanzadora, ¿sí? Hoy por hoy decir, no, es que tienen la mayoría, es que no nos dejan, pero ve el nivel que hay de debate en el Congreso. O sea, ve el nivel que hay de oposición a esta ley absurda, ¿sí? ¿Cuál es la oposición? Una oposición, ¿sí?, que trastabillea hasta en su lenguaje cotidiano, ya no jurídico. Ahora, pareciera que en este sentido hay una derrota de los actores opositores. Hay una derrota, hablando del mensaje presidencial, están derrotados moralmente o moralmente derrotados, decía él. ¿Qué pasa con la sociedad? ¿Qué condición estás mirando? Porque pareciera que los actores políticos le quedan a deber, y me refiero a todos, mucho a una sociedad, o simple y sencillamente la sociedad está dejando hacer sin mayores críticas. Mira, los partidos políticos hoy por hoy todos, Acción Nacional, el PRI y el PRD, están sufriendo un proceso, a ver si me permiten la expresión, de perredización. Es decir, ese fenómeno que nosotros vimos, donde un pequeño grupo se quedó con las posiciones y entonces empezaban a jugar por la ganancia marginal, y ahí me meto al terreno de los economistas, y entonces vamos por las pluris, vamos por 2, 3 regidurías, para un grupito, para unos cuantos, etc. Los PPS de hace 25 años. Sí, y se pierde, digamos, el proyecto integrador a largo plazo, y eso se le deja al partido mayoritario. Bueno, hoy por hoy es lo que vemos en Acción Nacional. Hoy por hoy es lo que vemos en la dirigencia de Alejandro Moreno, ¿sí?, que todo el comité está en el Congreso, ¿sí?, que en este índice de votación el PRI estará por primera vez en su historia, en mi opinión, abajo del 10%, ¿sí?, lo cual habla ya de su proceso de extinción. Y entonces, ¿qué van a quedar? Unas cuantas pluris, un par de senadurías, etcétera, que se van a quedar un determinado grupo y ya. Entonces tenemos un proceso de perredización, ¿sí?, de que se está tomando. Y entonces, ¿dónde queda la oposición? Pues no la hay. Y entonces eso explica fenómenos como el de Oaxaca, en donde tú tienes un índice de abstencionismo altísimo, nunca visto. Que también pega al grupo, al que gana. Sí, pero gana todo. Ajá. ¿Por qué? Porque con lo que trae un 30% del padrón efectivo, sí, pues con eso en la votación es un 70%. Agua y desagüe. Claro, porque todo lo demás se extinguió. Y entonces el ciudadano que dice, yo no voy a ir a votar, pues porque ya sé cómo va a acabar esto. Ahora, en este escenario, pero permíteme ir adelantando ya un proceso de conclusiones por la cuestión del tiempo, querido Jacob.
El próximo año, 23, tenemos 2 elecciones que representan casi el 15% del padrón. Obviamente la joya de la corona, con más de 12 millones de posibles votantes del Estado de México. Es un gran laboratorio, creo yo. ¿Cómo lo miras? Porque es precisamente el gran reto de saber si puede haber una oposición articulada, un gran bloque opositor, con un partido que ya tiene incluso precandidata, ¿no? Ya la tiene, la va a pasear, con todo lo que le podamos o no criticar a la señora Delfina. Sus funciones, sus insinuaciones respecto de su paso por Texcoco, lo que tú quieras. Ellos ya tienen fijo un grupo que va a estar compitiendo por la elección. Del otro lado, una serie de oposiciones que parecieran estarse diluyendo en este imaginario colectivo de realmente representar una alternativa. ¿Cómo miras el escenario 23 con el Estado de México y Coahuila? Que nos perdonen nuestros amigos de Coahuila, pero centrándonos en el Estado de México como ese gran laboratorio de cara al 24. ¿Cómo lo estás viendo con todo este diagnóstico que acabas de dar de una oposición así? Bueno, en primer lugar, el Estado de México es la gran elección. Entonces, por muchas razones que ameritarían otro programa, sí, pero yo nada más te voy a dar 2 o 3 elementos que pueden llamarle la atención a tu auditorio, ¿no? En primer lugar, es una oposición, es una elección eminentemente clásica. Es decir, tú tienes una candidata completamente fabricada desde el ejercicio del poder del presidente, completamente identificada con el presidente, que deja su gabinete, ¿sí? Que tiene una oposición interna al interior de su propio partido, ¿sí? Entonces, lo cual es un elemento adicional, es de verse si se van a disciplinar o no, cómo van a jugar. ¿El mensaje de Higinio o lo pone en duda, no? Claro, qué van a negociar, etcétera. Es decir, qué tanto tiene el partido mayoritario de capacidad de autorreconstruirse, de regenerarse, todo eso. Y por el otro lado tenemos lo que el presidente Chávez llamaba una oposición escuálida. ¿Sí? Entonces decía, están escuálidos, ¿no? En el sentido literal del término, así, escuálido, que no tiene nutrientes, etcétera, y que no está teniendo capacidad para articular. Y abajo de eso, abajo, digamos, del escenario, hay un deep state, ¿no? Abajo está el grupo Atlacomulco. Sí, el Estado de México es un lugar muy importante política y económicamente para grupos que tradicionalmente han tenido las riendas de este país. ¿Esos grupos cómo se van a alinear? ¿Esos grupos cómo van a jugar? ¿Sí? ¿Esos grupos a quién van a apoyar? Hoy por hoy una encuestas presentan, en el marco de la construcción esta de los bloques, un Morena con sus aliados y un bloque opositor con niveles de competitividad fuertes. O sea, con más o menos 2, 3 puntos, 4, 5 de diferencia. Pero veamos cómo juegan, veamos cómo empiezan a caminar y veamos si en un momento dado los grupos de poder del Estado, por ejemplo, te pongo un caso muy claro, los transportistas son un grupo de poder de una gran capacidad económica, y política y simbólica. ¿Cómo van a jugar? ¿Con quién van a jugar? ¿Sí? Con la estructura que fenece, que va de salida, o con la estructura nueva que intenta poner nuevas reglas del juego. Sí, y por eso digo que es una elección clásica, porque lo que vamos a ver ahí nos puede dar un modelo, o sea, cómo se van reagrupando, ¿no? El modelo que hasta el momento hemos visto son transiciones pactadas. Eso, por ejemplo, se vio en Hidalgo, eso se vio en Oaxaca, ¿sí? Es decir, donde el partido mayoritario histórico de ahí cede, no partido sino grupo político mayoritario cede las posiciones y pacta con Morena. ¿Sí? Eso va a ocurrir con el bastión, con el corazón que bombea la sangre y la economía al priismo, el grupo Atlacomulco. No sé, por eso digo que es una elección que va a ser clásica, ¿sí? Porque después de eso nosotros vamos a ver que el fenómeno se va a repetir en muchos lugares. Desde el poder se va a seguir escogiendo candidatos y va a haber una inconformidad de la base. Ajá, y entonces por eso digo que será clásica, se pondrá en desarrollo un modelo, me parece a mí. Ahora, pero no me meto tanto a eso porque es tema de ustedes los politólogos y eso ustedes lo pueden resolver mejor que yo. Oye, querido, pues en este sentido va a ser determinante lo que suceda o no suceda, de cómo suceda también, de qué mensaje se manda de cara al 24. Claro, va a ser aleccionador. Aleccionador. Es una elección que va a dejar muchas lecciones. Querido Jacobo, el tiempo nos agobia. Danos una conclusión del tema original que empezamos platicando. La ley Nale no tiene reversa, no constitucionalmente, legalmente, formalmente, será lo que se haga alrededor de ella por las voces que están increpándola, simple y sencillamente un
una discusión política. Así es, la ley NALE representa el regreso de la sumisión del derecho al poder, ¿sí? Y vamos a ver como ese, muchos otros ejercicios de leyes constitucionales, legales y anodinas. Bueno, pues allí está la voz de nuestro querido Jacobo Domínguez Budini, reflexionando sobre varios temas, aunque inicialmente era hablar sobre la ley NALE, creo que fue muy enriquecedora esta plática. Agradecemos mucho su presencia, querido Jacobo, y estamos siempre que me convoquen aquí estaré. Gracias. Y obviamente a todos ustedes les agradecemos la oportunidad de llegar con nuestras opiniones, con nuestras condiciones de trabajo que quieren ser muy plurales, muy abiertas, muy de actores fundamentales de la opinión pública, política, académica, y aquí tenemos un referente, sin lugar a dudas, sin igual. Agradecemos la hospitalidad de La Toga, del Hotel San José Plaza, como siempre, el espacio que nos brinda para poder realizar nuestro trabajo para ustedes. Muchas gracias y hasta pronto.